¿Qué tal, estudiantes? Vamos a resolver la semana 21 para cuarto de secundaria, donde nos piden calcular la medida de tendencia central para nuestra encuesta realizada en la semana 20. Recordemos, las medidas de tendencia central son tres: la media, la mediana y la moda. Estas definiciones que observas solo se utilizan cuando los datos son cuantitativos. Se puede aplicar cada una de las definiciones. La primera tabla de frecuencias, que es acerca del peso de las 60 personas encuestadas. Toda esta tabla de frecuencia lo hemos realizado en el video anterior. Como son datos cuantitativos agrupados, entonces vamos a utilizar la siguiente definición. La media o el promedio aritmético es la suma del producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase dividido entre el total de datos. Entonces, en nuestra tabla de frecuencias lo que vamos a hacer es construir una columna adicional que nos representa el producto de la frecuencia por las marcas de clase de cada uno de los intervalos. Entonces tenemos 52,5 por 2, 105. 57,5 por 9, 517,5. 62,5 por 15, 937,5. 67,5 por 8, 540. 72,5 por 10, 725. 77,5 por 4, 310. 82,5 por 6, 495. 87,5 por 6, 525. Ahora, al sumar todos estos resultados obtenemos 4155 en nuestra encuesta. Entonces, el promedio o media aritmética es igual a 4155 entre el total de datos, que es 60. Y eso es igual a 69 enteros 25 centésimos. Eso redondeándolo sería igual a 69. Para poder encontrar la mediana en datos agrupados, vamos a utilizar la siguiente definición. La mediana es igual al límite inferior más el total de datos dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta anterior a la mediana sobre la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana por W, que es el ancho del intervalo. Entonces, para poder encontrar la posición de nuestra mediana en nuestra tabla de frecuencias, se va a encontrar dividiendo el total de datos entre 2, es decir, 60 entre 2, 30. Y este valor lo debemos ubicar en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. La primera frecuencia absoluta que contenga este valor, ahí se ubica la mediana. Es decir, que en el cuarto intervalo, donde la frecuencia absoluta acumulada vale 34, es donde se va a ubicar la mediana, porque este valor contiene a 30. Entonces, el límite inferior es 65, la frecuencia absoluta acumulada y menos 1 es la anterior a 34, 26. Fi es la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana, 8. W, la diferencia de los extremos de nuestro intervalo, 70 menos 65, y eso resulta 5, que representa el tamaño de nuestro intervalo. Entonces la mediana es igual 65 más 60 sobre 2 menos 26 dividido entre 8 y multiplicado por 5. Toda esta operación resulta 67,5. Redondeándolo sería igual a 68. La moda se define de la siguiente manera: límite inferior más delta 1 sobre delta 1 más delta 2. Toda esta operación multiplicado por W, que es el ancho del intervalo. Entonces, ¿qué son delta 1 y delta 2? Son las diferencias de las frecuencias consecutivas. Ahora, para poder encontrar la ubicación de la moda, debemos ubicar la frecuencia absoluta de mayor valor. Entonces, en nuestra tabla de frecuencias, la frecuencia absoluta de mayor valor es 15. Por lo tanto, en el tercer intervalo se encuentra la moda. Entonces, LI vale 60. Delta 1 es la diferencia de las frecuencias consecutivas, 15 menos 9, y eso es igual a 6. Delta 2 es la diferencia de 15 con 8, y eso resulta 7. El W es igual a la diferencia de los extremos de nuestro intervalo, 65 menos 60, eso resulta 5. La moda es igual a 60 más 6 sobre 6 más 7, y toda esta operación multiplicado por 5. Al resolver,
resulta 62,30 y lo vamos a aproximar a 62. Ahora vamos a analizar las estaturas de las 60 personas encuestadas. Nosotros tenemos nuestra tabla de frecuencia ya realizada en el video anterior. Para poder encontrar la media o promedio aritmético, recuerda que vamos a multiplicar la marca de clase por las frecuencias absolutas. 1,525 por 4, eso es igual a 6,1. 1,575 por 6, 9,45. 1,625 por 8, eso es igual a 13. 1,675 por 10, eso es igual a 16,75. 1,725 por 13, eso es igual a 22,425. 1,775 por 8, eso es igual a 14,2. 1,825 por 5, eso es igual a 9,125. 1,875 por 6, eso es igual a 11,25. Al obtener estos resultados los vamos a sumar y resulta 102,3. Entonces el promedio, recordemos, es la suma del producto obtenido, 102,3 sobre el total de datos, que es 60. 1,705, pero aproximándolo al centésimo sería 1,71. La mediana. Para poder encontrar su posición, recuerda dividir el total de datos entre 2. 60 entre 2 es 30. Entonces ahora debemos ubicar en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas el valor que lo contiene. Y eso se da en el quinto intervalo, donde 41 contiene al 30. Entonces, utilizando la fórmula anterior, veamos. El límite inferior es 1,70. La frecuencia absoluta acumulada y menos 1 sería el anterior a 41, que sería 28. El FI, la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana, sería igual a 13. Y W es la diferencia de los extremos de nuestro intervalo. 1,75 menos 1,70, 0,05. Utilizando la fórmula de la mediana sería igual a 1,70 más 60 entre 2 menos 28 sobre 13 y multiplicado por 0,05. Eso es igual a 1,707. Aproximándolo al centésimo sería 1,71. La moda. Para poder encontrar su posición siempre debemos ubicar la frecuencia absoluta de mayor valor. La frecuencia absoluta de mayor valor es 13. En otras palabras, la moda también se ubica en el quinto intervalo. Entonces, LI, límite inferior, 1,70. Delta 1 es la resta de 13,10, 3. Delta 2 es la resta de 13,8, 5. Y el W, recordemos que sale 0,05. Ahora lo vamos a reemplazar utilizando nuestra fórmula. La moda es igual a 1,70 más 3 sobre 3 más 5 por 0,05. Y eso resulta aproximadamente 1,718. Aproximándolo al centésimo sería 1,72. Ahora vamos a analizar las 5 preguntas que contienen nuestra encuesta, donde vamos a calcular también las medidas de tendencia central. Por ejemplo, la primera pregunta dice ¿cuál es el principal motivo de desplazamiento? Tenemos nuestras opciones donde, recordemos, este tipo de variables son variables cualitativas. Por lo tanto, no se puede encontrar el promedio aritmético ni tampoco la mediana. Lo que sí vamos a encontrar es la moda, pero no se utiliza esta fórmula, sino su definición que indica lo siguiente. La moda es la frecuencia absoluta de mayor valor. En este caso, la frecuencia absoluta de mayor valor es 35. Por lo tanto, la moda es 35. Recuerda, para datos cualitativos solo se puede encontrar la moda. Pregunta número 2. ¿Cuántas horas al día utilizas para desplazarte? Este tipo de datos es cuantitativo. Entonces, lo que se ha elaborado es una tabla de frecuencias con los intervalos. Tenemos las marcas de clases, sus frecuencias absolutas acumuladas, y vamos a agregarle una columna, que es el producto de las marcas de clases por la frecuencia absoluta. 0,75 por 5, 3,75. 1,25 por 6, 7,5. 1,75 por 12, 21. 2,25 por 15, 33,75. 2,75 por 10,
27,5. 3,25 por 8, 26. 3,75 por 3, 11,25. 4,25 por 1 es 4,25. Al sumar todos los resultados se obtiene 135. Ahora, vamos a encontrar la media o promedio aritmético, que es igual a la división de la suma del producto de las marcas de clase por la frecuencia absoluta, que resultó 135, entre 60, que es el total de datos. Esta división resulta 2,25. Ahora vamos a encontrar la mediana. Para poder encontrar la mediana debemos utilizar esta definición. Primero encontremos la posición n entre 2. Eso sería igual a 60 entre 2, 30. Este valor lo debemos ubicar en la frecuencia absoluta acumulada que lo contiene, cuando la frecuencia absoluta acumulada es 38, porque este número contiene 30. Por lo tanto, la mediana se ubica en el cuarto intervalo. Entonces, límite inferior, 2, frecuencia absoluta acumulada i menos 1 es la anterior a 38, 23. W, que es el ancho del intervalo que se encuentra restando los extremos, 2,5 menos 2, 0,5. FI es la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana, y eso resulta 15. Al reemplazar estos datos, la mediana es igual a 2 más 60 sobre 2 menos 23 sobre 15 y multiplicado por 0,5. Esta operación resulta 2,23. Por lo tanto, la mediana tiene ese valor. La moda. Para poder encontrar la moda, vamos a utilizar esta fórmula. Empecemos indicando la ubicación de la moda. Para eso vamos a utilizar la frecuencia absoluta de mayor valor. La frecuencia absoluta de mayor valor es 15. Por lo tanto, la moda también se encuentra en el cuarto intervalo. Entonces, el límite inferior es 2. Delta 1 y delta 2, recuerda, son las diferencias de frecuencias absolutas. Delta 1, 15 menos 12, 3. Delta 2, 15 menos 10, 5. W sería la diferencia de los extremos de nuestro intervalo. 2,5 menos 2, 0,5. Al reemplazar quedaría 2 más 3 sobre 3 más 5 por 0,5. Y toda esta operación resulta 2,18. Ahora vamos a analizar la pregunta 3. Nos dice, ¿de qué manera afecta el tráfico vehicular a nuestra salud? Entonces, como estás observando, el tipo de variables que tenemos en la tabla de frecuencias es variables cualitativas. Por lo tanto, lo único que vamos a poder calcular es la moda. Y recuerda, para datos cualitativos la moda representa la frecuencia absoluta de mayor valor. Y para esta tabla de frecuencia eso resulta 38. Pregunta número 4. ¿Qué dejas de hacer por pasar tiempo en el tráfico? Como observas, el tipo de variable también es cualitativa. Por lo tanto, lo único que vamos a encontrar es la moda. Recuerda, la moda es la frecuencia absoluta de mayor valor. En este caso sería 25. Y por último, la pregunta número 5. ¿Qué medidas tomas para sobrellevar el problema del tráfico? Como estás observando la tabla de frecuencias, las variables en este caso también son variables cualitativas. Por lo tanto, lo único que vamos a poder encontrar es la moda. Y recuerda, es la mayor frecuencia absoluta. En este caso es 30. Entonces, como has observado, cuando los datos son cualitativos, solo se encuentran las modas. Pero cuando los datos son cuantitativos o datos agrupados, como observas en intervalos, se tiene que aplicar las fórmulas para la media, mediana y moda, respectivamente. Espero que hayas entendido. Muchas gracias.